Decirles que todas estas charlas que vamos realizando se hacen en el marco de la comisión laboral. Nos reunimos los primeros y terceros miércoles de cada mes a partir de las 19 horas. Así que bueno, los invitamos a todos a que participen y que se sumen a nuestra comisión. Ahora sí vamos a hablar y repasar embargos. Vamos a empezar con el concepto de embargo, diciendo que es una orden judicial solicitada por el acreedor que individualiza uno o más bienes del deudor, afectándolo al cumplimiento de un crédito que se está reclamando y siempre dentro de un proceso judicial. Hay dos tipos de embargos, uno preventivo y el otro ejecutivo. El preventivo es una medida cautelar, el hecho todavía no aconteció. Es decir, que se solicita con el fin de asegurar un resultado. En cambio, en el ejecutivo, que es el que generalmente nosotros nos vamos a ocupar, es desapoderar de un bien al deudor. Porque lógicamente el acreedor quiere cobrar. Y esto se da en un proceso judicial. Sea cual sea el tipo de embargo, siempre se debe notificar. ¿Cómo se procede en este caso? El juez notifica al empleador para que actúe como agente de retención. Por otro lado, el empleador, cuando recibe esa notificación del juez, tiene 48 horas para comunicar al empleado y debe otorgar una fotocopia de la resolución que lo ordena. En la práctica, generalmente, ¿qué es lo que hago? Aparte de la fotocopia que entrego, también le extiendo un recibo donde le solicito al empleado que me lo firme y que aclare la firma, para mayor seguridad de que la notificación o esa fotocopia no se extravíe. Los embargos se encuentran, el sustento legal, ¿no? En los artículos 120, que nos habla de inembargabilidad, y el artículo 147, que dispone una excepción a esto, el artículo 149, donde determina la aplicación al pago de las indemnizaciones, y el decreto 484, que nos determina las pautas que debemos seguir para la determinación del importe. Como dijimos, vamos a analizar cada uno de estos artículos y el decreto. El artículo 120 nos habla de la inembargabilidad, es decir, que dado el carácter alimentario del salario y como una forma de garantizar el sustento del trabajador, el importe del salario mínimo vital y móvil es inembargable. Pero hay una excepción que lo hace cuando se trata de cuota alimentaria. Recordemos, ¿qué es el salario mínimo vital y móvil? Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo un trabajador, de modo que le asegure la alimentación adecuada, la vivienda digna, la educación, el vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, es decir, todo esto lo encontramos bien detallado en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. El monto fijado del salario mínimo vital y móvil para 2018, de enero a junio, está fijado en 9.500 pesos. A partir del 1 de julio se eleva a 10.000. En los embargos, y para que resulte más fácil el tema, siempre tenemos que tener en cuenta el origen de la deuda que dio lugar al embargo. Allí tenemos que un embargo se puede originar por una deuda de una operación comercial que no se pagó. Entonces la ley nos habla de que hay una protección del salario y esa protección está dada por el salario mínimo vital y móvil. Pero ahora, cuando se trata por cuota alimentaria en un proceso de divorcio, por ejemplo, de la cuota alimentaria para los hijos, esa protección desaparece.
Me gustaría ahora, a través de imágenes, hacer todo un recorrido de cómo se origina, en un ejemplo sencillo, cómo se origina este embargo, dónde nos colocamos nosotros como liquidadores de sueldos y cómo vamos a determinar ese importe. Supongamos, yo lo voy a indicar con la flechita porque estaba animada, pero por una cuestión tecnológica no se puede animar. Entonces, eh, con la flechita indico que un trabajador por ejemplo, va a una casa de electrodomésticos a comprarse un televisor, ahora que estamos en época de mundial, y por distintas razones, distintas circunstancias, no lo puede pagar. El acreedor, por más que intente el cobro, no lo pudo realizar, y entonces no le queda otra opción más que iniciar una demanda judicial. El juez resuelve el caso e impone al eh, empleador que actúe como agente de retención a fin de poder cobrar esa suma de dinero. El empleador, por su parte, notifica al empleado, pero también a nosotros, porque estamos aquí en el círculo rojo tratando de hacer las cuentas necesarias para determinar el importe. Ese importe, por último, va a ser depositado en la cuenta judicial. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí haciendo cuentas y nos preguntamos, ¿cómo liquidamos el concepto embargo? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, se trata de un embargo originado por una deuda comercial. Las pautas y las reglas de cómo debemos determinar ese importe está dada en el decreto 484 del 87. Y lo primero que tenemos que hacer es comparar la remuneración bruta con el salario mínimo vital y móvil. Si la remuneración bruta es menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, debemos aplicar la tasa del 10% sobre el importe que excediere de este último. Si por el contrario las remuneraciones son superiores al doble del salario mínimo vital y móvil, podemos aplicar el 20% sobre el excedente. Vamos a ver en números lo que acabo de decir. Disculpen que acá está medio puesta la imagen sobre los números. Se lo voy a tratar de decir verbalmente, porque desconocía que no se podían poner imágenes. Bueno, en la columna de la izquierda tenemos distintos tipos de remuneraciones. En el medio el excedente y la columna de la derecha vamos a determinar el monto y que vamos a aplicar la alícuota que podemos, hasta qué monto podemos embargar. Fijémonos en el primer renglón, la remuneración bruta se iguala al salario mínimo vital y móvil, o sea, es 9.500. Por lo tanto, no hay excedente y no vamos a poder determinar ningún monto de embargo. En la segunda remuneración son 15.000 pesos. Si le restamos el salario mínimo vital y móvil, que eran 9.500, nos da un excedente de 5.500. Pero como 15.000 pesos es menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, o sea, 2 veces 9.500, podemos aplicar el 10% sobre el excedente, o sea, sobre los 5.500. Si en cambio tenemos una remuneración de 25.500 pesos, el excedente, o sea, la diferencia entre 25.500 menos el salario mínimo vital y móvil, nos da 16.000 pesos. Y sobre este excedente aplicamos un 20%. ¿Por qué? Porque 25.500 es superior a 2 veces el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué pasa cuando estamos liquidando sueldo anual complementario?
Es el mismo tratamiento que para las remuneraciones. Pero cuidado, debemos tener en cuenta que el salario mínimo vital y móvil lo vamos a proporcionar. En este ejemplo, suponemos distintos tipos de sueldos anuales complementarios, siempre y cuando el trabajador haya trabajado el semestre completo, porque si no lo tendríamos que proporcionar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, en el primer ejemplo, el salario mínimo vital y móvil se iguala con el sueldo anual complementario. Por lo tanto, no hay excedente y no vamos a embargar absolutamente nada. En el segundo ejemplo, el sueldo anual complementario son 7.500, arribamos a un excedente de 2.750 y podemos aplicar el 10% sobre el excedente. En el tercer caso, el sueldo anual complementario es de 12.750 con un excedente de 8.000 y sobre esos 8.000 podemos aplicar un 20%, o sea, nos da un monto embargable de 1.600 pesos. ¿Qué pasa con las indemnizaciones? Está regulada en el artículo 3 del decreto 484 del 87. En este caso se procede de manera similar, pero ¿para qué? Para determinar la alícuota a aplicar, si es del 10 o es el 20%. Pero no se deduce el salario mínimo vital y móvil. Esa es la gran diferencia. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, que deberán considerarse conjuntamente todos los conceptos derivados de la extinción del contrato de trabajo. Esto es, si la indemnización no es superior al doble del salario mínimo vital y móvil, aplicamos el 10% directamente sobre la sumatoria de todos los conceptos indemnizatorios. Pero si la indemnización es superior al doble del salario mínimo vital y móvil, podemos determinar hasta un 20% sobre la sumatoria de todos los conceptos indemnizatorios. Vamos a un ejemplo. En el primer caso tenemos la renuncia de un trabajador al que corresponde liquidarle únicamente el concepto indemnizatorio de vacaciones no gozadas. Tenemos 3 montos de vacaciones no gozadas. En el primero liquidamos 9.500 pesos. Aquí aplicamos el 10% directamente sobre los 9.500. En el segundo ejemplo, las vacaciones no gozadas son 12.000. Y también aplicamos el 10%, porque no es superior a 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Pero en el tercero, liquidamos vacaciones y llegamos a una cifra de 20.000 pesos. Ahí sí podemos aplicar la alícuota del 20%, con lo cual tendríamos 4.000 pesos de límite para embargar. Vayamos a otro ejemplo. Cuando se produce un despido de un trabajador al que corresponde liquidarle todos los conceptos indemnizatorios. Hemos liquidado vacaciones no gozadas, el SAC sobre las vacaciones no gozadas, el preaviso no otorgado, el SAC sobre el preaviso, la integración del mes de despido y la indemnización por antigüedad. Todos estos rubros suman, aquí en el ejemplo dado, 68.750, es decir, que es muy superior a 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, vamos a aplicar el 20% directamente sobre esta suma. Cuando estamos liquidando indemnizaciones, siempre tenemos que tener presente la notificación del juez donde determina el monto a embargar. Esto es muy importante, porque a lo mejor las sumas son bastante significativas y corremos el riesgo de excedernos perjudicando al empleado. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Vayamos ahora a un último ejemplo, donde estamos liquidando, haciendo una liquidación final de un trabajador por despido, donde se incluyen en el recibo todos los conceptos, y ese despido fue realizado el 28 de junio.
Entonces tenemos el sueldo mensual que está compuesto por un sueldo fijo, por uno variable, adicionales, premios, etcétera, que suman 15.000 pesos. Un sueldo anual complementario el 28 de junio de 7.417. Y luego estamos liquidando todos los conceptos indemnizatorios. Vacaciones no gozadas, el SAC sobre las vacaciones no gozadas, el preaviso, el SAC sobre el preaviso, la integración de despido, indemnización por antigüedad. ¿Cómo resolvemos esto? Primero vamos a ir desagregando cada uno de los conceptos y vamos a ir aplicando la metodología que hasta ahora hemos visto. Vamos a empezar con las remuneraciones. Sumaban 15.000 pesos. Entonces, a eso le detraemos el salario mínimo vital y móvil y nos da un excedente de 5.500. Y aplicamos el porcentaje del 10% porque no supera al doble del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué hacemos con el sueldo anual complementario? Con el sueldo anual complementario vamos a hacer una serie de cuentas porque no solamente lo vamos a proporcionar, sino que también lo vamos a proporcionar a los días hasta el 28 de junio, porque no fue completo. Entonces tenemos que hacer una serie de cuentas para arribar a 4.697, que es el salario mínimo vital y móvil, que lo detraemos del sueldo no complementario que nosotros habíamos determinado. Nos da un excedente de 2.720 pesos, con lo cual vamos a determinar un monto embargable de un 10% sobre este excedente. No me salieron los conceptos indemnizatorios, están muy abajo, no sé si se ven, pero los conceptos indemnizatorios, se los voy a ir diciendo cómo los hice. Sumé todo, como en el ejemplo anterior que había dado, que sumaban 68.750, no teníamos excedente y aplicábamos directamente la alícuota de un 20% sobre esta suma. Es decir, que si sumamos los 550, los 272 y los 13.750, vamos a tener el total del monto que podemos embargar para esa liquidación final. Hasta aquí es como se procede cuando estamos frente a un embargo originado por una deuda comercial. Habíamos dicho que acá se presentaba una excepción cuando estábamos hablando de cuota alimentaria, porque en este sentido no hay protección del salario, es decir, se aplica directamente la alícuota que determina el juez en la notificación que envía al empleador. Para terminar, les voy a dejar algunos tips que es bueno tener en cuenta a la hora de tener que liquidar el importe de los embargos. Primero, para determinar el embargo siempre se deben considerar las remuneraciones brutas en dinero, y así lo determina el artículo 2 del decreto 484/87. La base embargable está dada por todos los conceptos remuneratorios, ya sean fijos, variables, adicionales, premios, etc. Si el embargo procede de una operación comercial, el juez va a fijar el monto a embargar. Pero si se trata de cuotas alimentarias, lo que hace el juez es fijar un porcentaje. El monto del embargo siempre debe estar identificado en el recibo de sueldo. Se debe retener hasta agotar la suma impuesta por el juez en la resolución judicial. Esto es muy importante, que tengamos en cuenta un control de todas las cifras que mensualmente vamos reteniendo para no excedernos. Si el trabajador percibe su salario por semana o quincena, se debe efectuar el embargo de alimentos por semana o quincena y reflejarlo en el recibo de sueldo. Si hay embargos múltiples, es decir, si de un mismo trabajador recibimos distintas notificaciones, debemos notificar al juez
mediante la presentación de un escrito. Y debemos fijar un orden de prioridad para retener, que es el orden cronológico. Vamos a retener hasta agotar la primera notificación que hemos recibido, y así sucesivamente. Pero esto lo tenemos que notificar al juez. Sobre las sumas no remunerativas, bueno, es un concepto que dio lugar a muchas controversias. Pero estas controversias desaparecieron cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que estas sumas se debían integrar a la base para el cálculo de indemnización. Por lo tanto, hoy se consideran sujetas a embargo. Debemos tener en cuenta siempre que los embargos constituyen retenciones que son ordenadas por un juez y el empleador está obligado a efectuar y depositar a la orden del juzgado interviniente que dispusiera la medida. Si el empleador por cualquier causa se ve imposibilitado a retener, debe informar esto mediante un escrito. Supongamos el caso que es imposible retener porque hay una extinción en la relación laboral, por fallecimiento del trabajador, por licencia por maternidad, etc. Bueno, hasta aquí lo más esencial de la charla. Cuando la estaba armando, venía una propuesta realizada que estaba producida en el decreto 27 que salió allá por enero del 2018, de desburocratización de la administración pública, donde pretendía reformar el artículo 147. Y quería implementar o imponer una nueva forma de embargo que estaba en manos de los bancos. O sea, los bancos iban a actuar como agentes de retención en lugar del empleador. Y el embargo iba a constar no en el recibo de sueldo, sino en resumen de la cuenta sueldo del empleado. También se hablaba de una suma que iba a ser inembargable. Pero bueno, no me quiero referir demasiado porque, por suerte, esto iba a dar lugar a muchas controversias y conflictos. Y por suerte, el lunes pasado se dio marcha atrás con esto y así lo determinó la ley 2744 del 18 de junio. Bueno, hasta aquí llegué. Muchas gracias por haberme escuchado, por haberse conectado. A ver, no sé si hay alguna pregunta que me quieran realizar.